Yo no sé ustedes, pero a mí me llama mucho la atención. No solo el presidente, ahora Hugo López-Gatell, ha dicho, cuidado, cuidado con una tercera ola de contagios. Nunca había visto al presidente que nos lo dijera tantas veces. En Guanajuato, ay, el Instituto Nacional de Epidemiología detectó en Guanajuato un paciente con la variante de COVID del Reino Unido. Es una variante mucho más contagiosa y tiene capacidad de transmisión en niños y jóvenes. Ya se enviaron las muestras para el instituto y se confirmó el primer caso de la cepa británica en ese lugar. Encontramos esta variante que suele ser mucho más contagiosa. Se han reportado casos en jóvenes. Esta es una variante, una mutación del virus que desde el 14 de diciembre se confirmó en el Reino Unido. Esta variante se había ubicado en Tamaulipas. A lo mejor ustedes recuerdan, y en Nuevo León. Bueno, pues ahora en Guanajuato están reportando la primera persona con la variante del Reino Unido que ocasionó un grave daño en ese país. Pero es que además aquí no se han tomado las medidas necesarias en la llegada de los aviones del extranjero, sobre todo cuando ya saben que de un punto del mundo están surgiendo estas variantes. A los que vienen de ese lugar se les habría de mantener, como lo hacen en otros países, en cuarentena. Aquí no se ha tomado ninguna previsión. Liliana. Además, por ejemplo, el dato que nos dan ahorita de la persona que tuvo esta enfermedad, porque ya incluso ya se recuperó, resulta que fue en el mes de febrero y hasta ahorita nos están dando los datos, la persona ya hasta se curó y todo. Fíjate que son detalles que pueden ocasionar cosas muy graves, ¿no? Ya el que esta variante ataque a niños y adolescentes que son digamos que los grupos que pensábamos que estaban menos expuestos a ser contagiados ya es, no sé, magnificar mucho más el riesgo que corremos. Pero yo no entiendo por qué retrasaron tanto el dar esta información por lo pronto por parte del estado de Guanajuato. O sea, ¿para qué? Para no alarmar, para no qué. Cuando todas esas cosas deben de saberse pronto para tomar más medidas de seguridad dentro de lo que se pueda hacer. Se tardan porque tienen que confirmarla. Sí. No se confirma en México, se manda a Europa y allá confirman que es la misma, Alejandro. Pero, por ejemplo, a partir de esta idea y de algunos casos por ahí, ¿no será que el presidente tiene sí otros datos que nosotros no? Yo creo que sí. Porque sí llama la atención para todo lo que había venido siendo la política de comunicación con respecto a la pandemia en todo este año, tanto del doctor Muerte como del presidente. Sí llama la atención que ahorita estén haciendo tanto hincapié. Ayer incluso López-Gatell dijo que no, que después de Semana Santa no hay que regresar a clases, que en todo caso hay que esperar unas semanas más para ver si hay un rebrote. Es decir, me parece bien que adviertan, pero también desconcierta porque no lo habían hecho en ningún otro momento. Miren, ayer el presidente dijo, tenemos que estar preparados para enfrentar en mejores circunstancias una posible tercera ola de la pandemia. Ahora va bajando el número de contagios, pero tenemos que apurarnos para vacunar, de modo que si hay un rebrote, una tercera ola, ya nos agarre vacunados, sobre todo a los adultos mayores, Mario. Pero es muy positivo que se haya abandonado esa visión injustamente optimista de todo. Yo entiendo que cuál es lo que impulsa a un gobierno a mantener esa visión de optimismo en todas circunstancias, ¿no? Aunque los hechos demuestren otra cosa. Pero al parecer esto que resulta totalmente contradictorio y contraproducente para sus fines políticos haya sido abandonado. Entonces eso hay que estimularlo.
Quienes manejan la opinión pública deben de ponderarlo porque representa un cambio importante en la visión de la autoridad sobre el problema. Pero, Qué bueno, adelante, así, ojalá y así sean en todo. pero entonces estás diciendo que el apuro es más político que sanitario. No, el apuro es real, pero la expresión del mismo era ocultarlo. En México todo se oculta. Si hay 1,000 muertos, hubo 100 muertos, se dice. Si hubo 100,000 muertos, hubo 10,000 muertos, ¿no? Siempre se reduce las características del daño público en una catástrofe con el fin de dar la impresión de que el gobierno tiene todo bajo control. Es una tendencia que no pueden resistir los gobiernos de ningún tipo a mentir respecto a las perspectivas de una situación muy, muy grave, ¿no? Claro, hay gobiernos muy maduros que sí lo hacen, que sí dicen la verdad y dicen las peores perspectivas, pero la mayor parte, como desconfían de sí mismos, tienden a minimizar esas perspectivas de daño. Pues ahora estamos sentados en otro escenario, porque ya tenemos 4 millones de vacunas guardadas. 4 millones de vacunas guardadas. Ahí están bien. Ya no es problema de el abasto. Ahora sí va a ser un problema. Ahora en realidad vamos a ver qué tan eficientes son para aplicarlas. Ayer se dio el anuncio de que el ejército va a participar en la vacunación para tratar de hacer esto mucho más rápido, cosa que a mí sí me parece óptima. No habrá nadie mejor que el ejército para ese tipo de planes. Yo sí estoy de acuerdo, Dora. Totalmente. La inclusión del ejército y de la marina puede agilizar, eso es lo que se pretende. En uno de los municipios más lejanos y olvidados de la mano del gobierno, entró una brigada de estas que mandaron en lancha, y entre ellos iban militares. Ellos están acostumbrados a situaciones y a lugares extremos. Ellos conocen, ellos saben cómo llegar. Ellos tienen los medios, ya sea anfibio, terrestre, por aire, tienen los medios. Y tienen también la posibilidad del traslado de material delicado como es este. Saben cómo hacerlo y no necesariamente son los médicos. El ejército está preparado y una de las cosas que ha desaparecido es el plan de N3, que incluye la preparación y la capacitación de los militares destacados en ciertas zonas, precisamente para poder aplicar las vacunas. Entonces yo creo que es una gran medida, una muy buena decisión, incluir a la Marina, que también en algunas costas y puertos realiza ciertas tareas, va a agilizar la vacunación. Sí veo un rostro con un poco de desesperación en cuanto a hay que darle rapidez a esto, hay que agilizarlo. Ya no es la sonrisa sarcástica, irónica, no, ya es un rictus mucho más serio y con un tono de preocupación de darle agilidad y curso para abarcar el mayor número de habitantes vacunados. Algo, sí coincido, algo saben que, pues por lo diferente de su discurso nos hace sospechar que sí puede ser mucho más delicada la situación. ¿Han visto cómo vacunan en China? No. Ni los tocan. Y van con una rapidez, ¡paz! Y al que sigue, y al que sigue. Aquí les ponen el dedito después de que los inyectan y ya ahí, ¿no? No, sí, allá no, los tocan con un como cotonete grandote y rápidamente desechan la aguja, en fin, todo con una agilidad. Vamos a ver ahora cómo reacciona el gobierno vacunando. Las vacunas ya están. En la madrugada acaba de llegar otro cargamento, ¿no? El de China, precisamente. Entonces tenemos muchas vacunas guardadas. Ahora lo que queda es que el gobierno las aplique rápidamente. Y ahí viene lo más difícil, porque la otra es que usted se cuide en Semana Santa.
El gobierno de Guerrero dice que va a vigilar los aforos en las playas y los balnearios, porque van a sujetarlos a horarios contenidos para invitar a los turistas a no hacer aglomeraciones. ¡Ja! Controlar a la gente en la playa. Bueno, si estamos viendo los encuentros políticos de los candidatos ahora, cómo están. Selfie, selfie. Ay, sí. Sí, claro. No tienen sentido común. Hay muchas formas de hacer propaganda sin necesidad de exponer a sus simpatizantes. Son sus simpatizantes, es gente que los está siguiendo. No tienen ninguna necesidad de exponerlos y hacer mítines y reuniones. No, cambien su mentalidad. Cuídese, viene la Semana Santa. Queda Sí. el decálogo ahí, en letras de oro, de ponerse ropa ligera, bronceador, Ay, ay, sombrero. no lo repitas, man. Es que creo que faltó, no nos dijo si torrejas o capirotada. Es lo más- es lo único que faltó, torrejas o capirotada, ¿qué? Porque acuérdate que los gordos y los diabéticos son los responsables de lo que está pasando. Entonces, el que tenga menos calorías, torrejas o capirotada, no importa.